Lo importante de esto es que luego de 65 años de estar escondido bajo una alfombra la familia, porque acá murió Jimmy, la primera víctima, pero cuando es un atentado terrorista o un asesinato hecho por la subversión, por el terrorismo, ese día se entierra toda la familia, porque la subversión no te deja, desde el día que es el atentado hasta los días de hoy nos siguen persiguiendo. El terrorismo, una vez que te elige como objetivo, no te deja nunca más, te sigue permanentemente. Entonces, los gobiernos, vos hoy tuviste una pequeña confusión entre Frondizi y Ilia, ¿por qué? Pero en realidad tiene un hilo, porque agarraron a algunos de los que hicieron el atentado y fueron amnistiados en el gobierno de Ilia. Pero la gente no se quedó conforme y quieta en ese momento, sino siguieron en sus procesos delictivos como terroristas y los volvieron a agarrar a algunos de ellos y los volvieron a amnistiar en el gobierno democrático constitucional de Cámpora. O sea, la mayoría de los atentados fueron ocurridos en épocas democráticas. Solamente el gobierno de Frondizi hubo 1.500 atentados, que eso, por supuesto, yo siempre digo que si conoces las raíces del problema, sabés por qué estamos como estamos y qué es lo que sucedió. ¿Qué le pasa a la izquierda, al subversivo, al terrorista? No quiere que se conozcan las raíces del problema, por eso hablan de los 70 siempre. Porque si hablan de las raíces del problema, se sabe que ellos venían trabajando desde el año 50, antes del año 50 ya estaban trabajando, y no solo en Argentina, en América del Sur, de México para arriba. Era la famosa Guerra Fría, que uno dice de James Bond, esas cosas, no, existía. Rusia tenía un plan para bajar todo el terrorismo en toda América Latina. No fue casualidad Chile, Nicaragua, Uruguay. En Brasil tuvieron serios combates, pero fracasaron. En Paraguay, Uruguay, no sé si lo dije, Nicaragua, El Salvador, bueno, Colombia, Guatemala, puedo nombrar a todos. Cuba fue la primera base que pudieron hacer y de ahí empezaron a trabajar. De hecho, el explosivo que voló casa vino Rusia, Cuba, Uruguay, Argentina, hizo ese recorrido, 5 kilos de trotil, que es lo que metieron en el medio de la casa. Por ahí no sé si todos sabrán. Te pregunta. No, los Uturuncos, era un movimiento guerrillero que surge en esa época. ¿De qué origen? Bueno, los Uturuncos es un desprendimiento de fuerzas de choque que había hecho Perón con Eva Duarte y con John Cook. John Cook en realidad se le infiltró por John Cook, era manejado de Rusia directamente. Ellos trajeron armamento a la Argentina y John Cook aprovechó ese armamento para hacer las fuerzas de choque de Perón, para sacar armamento y empezar a hacer los primeros grupos terroristas. De hecho, en Tucumán, en el año 1960, en ese mes, encontraron en Tucumán armamento del terrorismo. Estamos hablando de 1960, no 1970. En 1970, ¿qué pasó? Se declaró la guerra ahí. Están los partes de guerra de LERP, de Montoneros, eran partes de guerra. Ellos declararon una guerra de algo que se vino gestando muchos años. Dice, John William Cook, sabemos que en vez de peronizar al comunismo, comunizó al peronismo. Correcto. Esa era una de las razones que Perón un poco lo desplaza, lo desterra de lo que era el movimiento peronista. ¿La familia estaba integrada por cuántos miembros? La familia somos 9 y papá y mamá. Hoy en día quedamos 7, igual papá y mamá ya fallecieron, papá cumpliría 101 años ahora, y en ese momento eran 6 en casa. Los dos más grandes no estaban, David y Loli, Selmira, Loli le decimos también, no estaban los de mis abuelos. Estaba Mario y Jerónimo, de 6 y 5 años, en su cuarto, en cucheta. María Guillermina, Jimmy, en una cuna que dormía al lado de papá y dormía de la mano de papá, de los barrotitos de la cuna. Y María Celina, que tenía 6 meses, que como la amamantaba mamá, dormía en el Moisés del lado de mamá. Cuando sucede esto, lo voy a contar porque por ahí hay mucha gente que desconoce este hecho. Cerca de las 3 de la mañana rompen la puerta, que hay versiones equivocadas que fue con un explosivo, no, la rompen con, ahora no me sale el nombre,
son unos aparatos que se usan para romper puertas, bueno, que los ven en las películas, no me sale el nombre, bueno. Y papá, al sentir el estruendo dentro, salta de la cama y ve 2 personas corriendo y ahí voló la casa por el aire. Tiraron 5 kilos de trotila al medio de la casa, o sea, no es que querían un susto ni nada, porque si no la ponen afuera y no pasaba más de una explosión. Querían una demolición, querían liquidar, sin importar el contenido de lo que estaba dentro. O sea, qué gente había. Tuvimos suerte, un milagro que solo fuera pobre Jimmy nada más, ¿no? Papá se salvó porque se paró, si no hubiera muerto junto con Jimmy. Acá estamos, el homenaje sí, pero no es a Jimmy. Jimmy porque es el símbolo de la primera víctima, pero esto es un homenaje a todas las víctimas civiles, que son muchas en este país, cerca de 20.000 y algo más, entre civiles, militares. De hecho hay un filósofo que lo mataron en la puerta de la iglesia cuando salía de misa, o sea, tenemos de todo. Sí. No miden la dimensión del daño que hacen, ellos tienen que hacer terror, sembrar terror, miedo, que la gente tenga miedo. Por eso también a nosotros es más fácil que nos ocultaran 65 años bajo la alfombra, y es el dolor que un poco tengo yo, que ni los camaradas, ni la ciudadanía, ni los gobiernos, por lo menos uno dice, ¿qué querés, plata? No, es esa caricia del corazón que te digan gracias. Tu familia dio la vida por la patria, por este país, gracias. Esta gente que está acá viene a dar esa caricia y yo se la voy a transmitir. Hay sobrinas mías, hay un hermano, otros no están en Rosario, y yo se los transmito. Es esa caricia de decir, bueno, valió, pobre, lo triste que es decir, bueno, sirvió para algo, la sociedad te está reconociendo, se reconocen lo que pasó, que acá hubo un desastre en este país. Te agradezco mucho, no, Pablo. Desde ya muchas gracias por ayudar a recordar la historia, que es lo importante, porque conociendo nuestras raíces podemos hacer una buena planta agarrada al suelo donde genere un buen tronco, unas buenas ramas, unos buenos frutos y unas buenas hojas, que es la Argentina que queremos, ¿no? Y te voy a robar 5 segundos, que siempre pido, le pido perdón a Jimmy, de parte de esta sociedad, de este país, de los argentinos, que no le dieron la paz que necesita y el descanso a ella y a su familia y a tantas familias de las víctimas, a tantos presos políticos, y le pido a la Virgen de Luján que nos ilumine para buscar el camino correcto e iluminar a la gente que desconoce estas cosas por comodidad o por ignorancia. Y lo único que me queda por decir, ¡viva la patria! Soldado de Tablada, y digo soldado de Tablada donde muchos dicen, para entender, era un destacamento, estaba el regimiento de infantería y estaba el escuadrón de caballería. Después de muchos años tenemos el honor de estar al lado de nuestros compañeros del escuadrón, donde ellos fueron una parte muy afectada, fueron tomados de rehenes, de parapeto en ese día. Así que bueno, hoy tenemos el orgullo y el honor de que ellos nos acompañen y poder estar al lado de ellos. En este momento son 4, tenemos más compañeros, pero bueno, tenemos al soldado Rasco, soldado Pinazzi, soldado Cabrera y el soldado Olivares. Bueno, muchísimas gracias por las palabras, gracias a todos. No solamente es una víctima, sino que es la primera víctima y la muestra de todo lo que ocurrió luego del atentado que provocaron a su familia, la barbarie del terrorismo, que ya no es guerrilla. Lo que le pasó a Jimmy, después le pasó a muchas otras víctimas, potenciado cada vez con más sed de sangre, ¿no es cierto? Entonces acá yo vine por Jimmy, que es como que si estuviera acá presente, vine por el hermano, vine por todas las víctimas, por los presos, que yo les digo, no presos políticos, sino prisioneros de guerra. Vine para buscar o intentar buscar justicia y una historia digna que nos represente a todos tal cual fue. Mirá, lamentablemente tengo que decir que estamos solos. En Tucumán invitamos a toda la gente del gobierno y no sé si no pudo venir o qué sé yo. Pero yo creo que sí, que en algún momento digamos, va a haber un punto pivot donde a través del esfuerzo, perseverancia de todos, que no es de uno, es de todos,
esto va a cambiar. Necesitamos tener una historia clara, pero además por el país, porque arreglando la economía se soluciona solamente una parte. Si persistimos en la grieta, si persistimos en una historia apócrifa o contada a medios, que es lo mismo que una historia apócrifa, no creo que podamos seguir avanzando. Y sobre todo, algo que nos tiene que quedar bien claro a todos, de un lado y del otro, que la violencia engendra violencia y dejó un baño de sangre en la Argentina. Entonces, esto también tiene que ver con una búsqueda de paz para el país. Acompañando el sufrimiento de quienes perdieron a una pequeñita, fruto de esa maquinaria de odio y resentimiento que fue el terrorismo marxista en Argentina, que se la tomó hasta con los niños más inocentes, ¿no? Lo cual lo menos que podemos hacer es rendirle homenaje a estos mártires de una patria agredida, acompañar en el dolor y en el recuerdo, muy sencillo y humilde lo nuestro, nada más. ¿Cree que este gobierno puede llegar a cambiar un poco el relato de los últimos? Mira, yo creo, Juan Manuel, que el relato empezó a cambiar y que la verdad puede haber sido ocultada durante mucho tiempo, pero termina saliendo a la luz, y este tipo de barbaridades como el asesinato de una niñita de apenas 3 años, tiene fuerza en sí misma como para que la verdad triunfe a la larga, después de tantos años de relato, de mentira, de adoctrinamiento. Bueno, en un momento tiene su fin.